Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es datos turbulentos sobre Olga Alexandrovna, la última gran duquesa. Así es, mis estrellas, la gran duquesa Olga Alexandrovna fue una de los pocos integrantes de la familia imperial rusa, los Romanov, que sobrevivió a la sangrienta revolución rusa, pero la mayor parte de su vida fue todo menos lujosa. Olga Alexandrovna, la última gran duquesa de Rusia, nació en una época de total agitación en su país de origen, Rusia. Aunque era hija del zar Alejandro III de Rusia y hermana del futuro zar Nicolás II, muy poco de su vida fue de princesa. Después de todo, la familia imperial rusa tenía muchos enemigos, y Olga pronto huiría para salvar su vida. Olga nació en la versión rusa del Palacio de Versalles, pero se crió en otro lugar, una edificación gigante, el Gran Palacio Gatchina. De hecho, los enormes palacios de su familia estaban repartidos por todo San Petersburgo, y Gatchina era una de las joyas de la corona. Pero las apariencias pueden ser engañosas. Aunque Gatchina era elegante por fuera, por dentro era todo lo contrario. Aunque Olga nació en medio de una riqueza inimaginable, ella y sus hermanos no tenían una existencia cómoda y acogedora dentro de los muros del extravagante palacio Gatchina. Dormían en camas duras, se bañaban en agua helada y desayunaban gachas básicas, platos de avena cocida. Sin embargo, la joven Olga pronto vería su rutina reconfortante, aunque rígida, interrumpida por la tragedia. Cuando Olga tenía 6 años, abandonó el gran palacio Gatchina por primera vez, solo para que el viaje acabara en un desastre literal. Mientras estaba en el tren de regreso a casa, almorzando con su familia en el vagón-restaurante, el tren se descarriló repentina y violentamente. Cuando llegó la calma, Olga presenció una escena escalofriante. El tren no solo se descarriló, literalmente se abrió. El techo del vagón comedor donde Olga había estado almorzando se derrumbó y el suelo y las ruedas del vagón quedaron completamente cortados. Aunque según los informes su padre ayudó a la gente y su madre hizo vendas para los heridos, su heroísmo no pudo superar el pensamiento oscuro que se instaló en los corazones de todos. Aunque Olga y su familia sobrevivieron al accidente de tren, después empezaron a escuchar rumores escalofriantes. Todo el mundo decía que el descarrilamiento había sido deliberado y un ataque directo a la familia del zar. Y su especulación era lógica, esta familia tenía muchos enemigos, y Olga lo sabía mejor que nadie. Olga guardó buenos recuerdos de su infancia en el Palacio Gatchina, pero en realidad ella estaba allí por razones de seguridad, es decir, evitar que fuera asesinada. Un año antes de que ella naciera, el abuelo de la gran duquesa, Alejandro II, había sido brutalmente asesinado en la calle. A pesar de ello, la infancia de Olga tuvo sus momentos positivos. Olga y su padre, el zar Alejandro III, tenían un vínculo especial entre padre e hija. Un día la dejó entrar en su mundo secreto. Tenía un cuaderno lleno de dibujos de una ciudad imaginaria llamada Mopsópolis. La parte verdaderamente imaginaria, los habitantes eran todos perritos, cachorros de pug. Además de eso, también la llevaba a dar largos paseos por el bosque, enseñándole cómo hacer fogatas y buscar setas, hasta que esta felicidad se vio truncada de forma cruel. Cuando Olga tenía 12 años, todos estos momentos especiales con su papá se evaporaron. En 1894, Alejandro III se dio cuenta de que padecía una enfermedad renal terminal o nefritis, y ni siquiera vivió el resto del año. La pequeña Olga quedó devastada por la temprana pérdida de su padre, pero esto fue solo el comienzo de sus problemas. Como parte de la realeza rusa, cuando Olga cumplió 18 años, debía hacer su primera aparición pública oficial. Suena como el sueño de toda niña, pero la respuesta de Olga fue sorprendente. Ella odiaba el asunto absolutamente. Alguna vez dijo, «Me sentí como si fuera un animal en una jaula, expuesta al público por primera vez». Lamentablemente las cosas estaban a punto de empeorar aún más para ella, aunque no lo parecía al principio. El mismo año en que Olga fue presentada oficialmente a la sociedad, fue acompañada a la ópera por su primo lejano, el duque Pedro Alexandrovich. Olga pareció causarle una gran impresión, y un año después él le pidió su mano en matrimonio. Como recordó Olga más adelante, me quedé tan desconcertada que lo único que pude decir fue gracias. Poco después ella le dio el sí, y más adelante lo lamentaría.
Incluso en la superficie, Pedro no parecía una buena pareja para Olga. Después de todo, él era 14 años mayor que ella, y sus pasatiempos incluían la pasión por la literatura y una obsesión igual por el juego. No necesariamente los intereses de una chica mimada de 18 años. Sin embargo, había una razón por la que Olga deseaba desesperadamente casarse lo antes posible. La emperatriz María, la madre de Olga, adoraba ser la esposa de posiblemente el monarca más poderoso de toda Europa en ese momento. Le encantaba asumir ese rol y la gente la adoraba. Sin embargo, su propia hija no tanto. Su relación fue tensa y fría desde que ella era joven, y Olga evidentemente quería dejar de vivir debajo de las faldas de su madre, pero su madre era ahora la menor de sus preocupaciones. Olga era joven e ingenua, entonces ella no pudo ver la evidente verdad. Dio la casualidad de que Olga no fue la única que se sorprendió por la propuesta matrimonial de Pedro. Toda la Rusia real también lo estaba. Algunos sospechaban que su propia y ambiciosa madre lo había empujado a hacerlo, porque nunca antes había demostrado un mínimo interés por las mujeres. De hecho, la mayoría creía que era gay. ¿Es de extrañar entonces que su noche de bodas fuera desastrosa? El duque Pedro se puso manos a la obra para arruinar cualquier ilusión de felicidad a la que Olga aún pudiera haberse aferrado. En su noche de bodas, Pedro salió a jugar cartas y luego se quedó fuera toda la noche. Olga, mientras tanto, pasó la noche sollozando sola en su habitación. Estas no serían las últimas lágrimas que derramaría por este matrimonio. Olga descubrió rápidamente que su desinteresado marido no era solo un aficionado al juego, sino que era francamente adicto. Más que eso, su matrimonio solo alimentó su adicción literalmente. Al casarse con Olga, el duque Pedro tuvo acceso a mucho más dinero, que rápidamente perdió en la mesa de juego. Pero su peor problema matrimonial, se volvió cada vez más claro con el tiempo. Entre la preferencia del duque Pedro por los hombres y su adicción a las mesas de juego, no había mucho espacio para Olga en ninguna parte. Ella empezó a llevar consigo un secreto vergonzoso. Ella y el duque nunca durmieron juntos y por lo tanto nunca consumaron su unión. Sin embargo, aunque no tuvieron una fase de luna de miel de la cual hablar, su verdadera luna de miel fue una pesadilla. Poco después de la boda, los recién casados se fueron de vacaciones a Biarritz, un popular lugar de vacaciones entre los aristócratas europeos, conocido en aquella época por sus baños de sal, su vida nocturna y, por supuesto, el flamante casino que acababa de abrir. Si hubiéramos acompañado a la pareja a tal viaje, hubiéramos esperado que mientras Pedro estaba jugando, Olga estuviera relajándose en el spa, y es que claramente lo necesitaba, especialmente cuando regresó a su hotel una fatídica noche. El duque y la gran duquesa regresaron a su hotel una noche después de un día de presumiblemente juegos de azar y baños de sal, y descubrieron que su hotel estaba en llamas, se estaba incendiando. Afortunadamente, solo el odioso marido de Olga parece haber perdido algo de valor real y ninguno de los dos resultó herido, pero su buena suerte se acabó al regresar a casa. Olga estaba a punto de perder algo que ni siquiera su dinero podía comprar. Para la gente que es un poco resentida y envidiosa, sería difícil sentir lástima por la gran duquesa Olga Alexandrovna en ese momento de su vida al menos. De vacaciones en Biarritz, después de un paseo en yate privado a Italia, una mansión de 200 habitaciones en medio de la ciudad de San Petersburgo como regalo de bodas de su hermano, todo pareciera apuntar a una vida feliz. Sin embargo, ni siquiera la mansión pudo consolarla. Cuando llegó a casa se sentía absolutamente desdichada y quería ver a su marido lo menos posible. La situación pasó de tensa a trágica. Olga decidió poner distancia entre ambos y se aseguró de que 198 de esas muchas habitaciones estuvieran entre su dormitorio y el de su marido, y que durmieran en extremos opuestos de la mansión. También instaló un estudio de arte al lado de su habitación, donde intentó ahogar sus penas en pintura. El precio de su vida vacía comenzó a notarse. En los primeros años de matrimonio, Olga se deprimió mucho. Como toda depresión, fue dura, pero a diferencia de muchas depresiones, provocó que sucediera algo completamente extraño. En medio de este estado emocional se le cayó todo el cabello. Durante 2 años tuvo que usar una peluca mientras su cabello volvía a crecer. Entonces, en busca de una distracción, se sumergió en una nueva pasión.
Profundamente infeliz en su matrimonio, Olga se dedicó a sus pasatiempos. Mientras vivía en el palacio de su suegra, construyó una casa al lado llamada Olguino y procedió a abrir un hospital, financiar una escuela y, en general, tratar de ayudar a quien pudiera. Incluso hizo algunos cuidados médicos básicos y tuvo formación en el hospital. Más tarde, su entrenamiento le resultaría útil de una manera que nunca hubiera imaginado. 2 años después de su matrimonio, Olga y su esposo básicamente no compartían nada juntos, especialmente su lecho matrimonial. Sin embargo, tuvieron un pasatiempo juntos que llamó la atención. Les gustaba ir a cazar lobos. Aún así, su unión fue casi una farsa y ella se reveló a gran escala. Olga siempre había querido a su hermano Miguel, pero ahora tenía un motivo para estar eternamente agradecida. Él le presentó al apuesto Nikolai Kulikovsky. Olga quedó prendada desde el momento en que vio a Kulikovsky en un desfile militar y le rogó a su hermano Miguel que los sentara uno al lado del otro durante el almuerzo. Y las llamas de la pasión definitivamente se encendieron, porque después de ese almuerzo, Olga actuó rápido, o al menos lo intentó. Olga solo conocía a Kulikovsky desde hacía días, pero reconocía a un buen hombre cuando lo veía. Estaba enamorada y solo había una cosa por hacer. Ella acudió a su marido para pedirle el divorcio, esperando que él se lo diera. Claramente a él tampoco le gustaba su matrimonio, pero él estaba interesado en su dinerito y dijo que no. Cuando ella intentó razonar con él, él le dijo que lo reconsideraría dentro de 7 años. Furiosa, Olga intentó otra táctica. Cuando el duque Pedro dijo que no, Olga no estaba dispuesta a renunciar a su única oportunidad de ser feliz. Entonces, en cambio, acudió a su hermano Nicolás, quien en ese momento ya era zar de Rusia. Ella le suplicó que le permitiera divorciarse del duque y casarse con su amado, pero acabó también con el corazón adolorido. Nicolás también dijo que no, creyendo que el matrimonio era para toda la vida. Y además mencionó que Kulikovsky no contaba con suficientes credenciales de nobleza para su hermana. Aún así, Olga no se rindió. Tenía otro plan, y este era imprudente. El marido de Olga era una muy mala pareja para ella, pero la ayudó a implementar una solución apasionante a su problema de divorcio. El duque Pedro nombró a Kulikovsky su ayudante de campo y, bajo estos pretextos, le permitió mudarse a su casa real para que Olga pudiera tener un acceso a él cuando quisiera. Este plan no salió tan bien como esperaban. El romance ilícito de Olga no debía ser de conocimiento público, pero definitivamente lo fue. La sociedad difundió y avivó los chismes sobre la naturaleza de su relación. Los rumores, sin embargo, no preocuparon a Olga. Con su amante cerca, no pudo evitar ser finalmente feliz. Pronto tuvo energía para otras cosas y centró su atención en algunas jóvenes que ahora son tristemente famosas. Durante algún tiempo, Olga vivió cerca de su hermano Nicolás y su numerosa familia. Era una tía muy divertida y llevaba a sus sobrinas a fiestas y eventos sociales todos los fines de semana de invierno, sin que los padres lo permitieran. Estaba particularmente unida a su sobrina menor, Anastasia, que era su ahijada y a quien apodaba Shvipsik, o pequeña. De hecho, Olga tenía tanta intimidad con la familia imperial Romanov que tenía un asiento en primera fila para las pesadillas que se avecinaban. Aunque Olga tenía una relación cercana con las chicas Romanov, también adoraba a su hermano, su sobrino Alexei, que padecía hemofilia. Y Olga tenía razón al adorarle. La madre de Alexei, la zarina Alejandra, estaba loca de preocupación por su hijo y seguía ideando formas cada vez más desesperadas de curarlo. De hecho, en su búsqueda por curar a Alexei, Alejandra a menudo se ausentaba de la corte y Olga tenía que sustituirla. Olga probablemente por fin disfrutó ser el centro de atención, pero ciertamente no disfrutó del siguiente acontecimiento. Pronto, un hombre extraño, nada menos que un plebeyo, se convirtió en un confidente cercano de la zarina, el místico Grigori Rasputin. Si bien Rasputin tenía muchos seguidores y la zarina creía que tenía poderes curativos que ayudarían a su hijo, Olga no se dejó engañar tanto. Aunque nunca habló públicamente contra él, en privado se preocupaba por su familia. Pero los trucos de Rasputin pronto parecieron un juego de niños. Rasputin no era el único problema en Rusia, y en 1905 las horribles condiciones de vida en el país provocaron malestar. Olga lo descubrió de primera mano. Mientras se alojaba en el Palacio de Invierno de San Petersburgo, los revolucionarios dispararon contra el edificio y lanzaron una lluvia de cristales a su alrededor, aunque Olga escapó ilesa. Tanto las balas disparadas como la supervivencia de Olga fueron un presagio de lo que vendría.
Durante los siguientes 7 años se produjeron levantamientos y motines en toda Rusia. El tío de Olga fue asesinado, un primer ministro al que ella apoyaba también fue asesinado, y en medio de toda esta situación social tensa, ella todavía estaba estancada en un matrimonio falso. Habían pasado 11 años. Un día llegó el punto de ruptura. En 1912, Olga estaba de gira por Inglaterra con su madre. Uno pensaría que el salir de Rusia, de la inestable Rusia de ese momento, la ayudaría a calmarse, pero sucedió exactamente lo contrario. Durante el viaje, Olga sufrió un grave colapso mental, y algunos acontecimientos mundiales bastante importantes estaban a punto de suceder, y no ayudarían a su precario estado de ánimo. Muy pronto la Primera Guerra Mundial llegó a Rusia. Intentando recuperarse, Olga utilizó sus conocimientos médicos para trabajar como enfermera, atendiendo a pacientes en el campo de batalla, hasta que un día sus labores de curación acabaron en horror. Ella había ido directamente al frente para atender a los hombres y, como resultado, fue objeto de intensos disparos. Afortunadamente, ella sobrevivió ilesa al ataque. Al enterarse de su valentía, un general finlandés le otorgó la más alta condecoración militar de la Federación Rusa, pero se avecinaba una recompensa mejor. Con el conflicto arrasando por todas partes y la vida pareciendo tan preciosa, el hermano de Olga, el zar Nicolás, finalmente cedió al deseo más profundo de su hermana, anuló su matrimonio con el duque Pedro y ella quedó libre para casarse con su amado Kulikovsky, que había esperado 13 largos años para casarse con su novia. Trágicamente, las celebraciones y la alegría estaban a punto de llegar a un final abrupto. 5 meses después de su boda, la gran duquesa recibió un golpe devastador. El pueblo ruso quería un cambio. Organizaron una revolución a principios de 1917 y el estallido social fue mucho más grande que antes. La creciente ola de cambio y malestar obligó al zar Nicolás II a abdicar del trono pocas semanas después, poniendo fin a siglos de gobierno de la dinastía Romanov. Ahora Olga se encontraba en peligro inmediato y grave. Después de la abdicación, el zar y su familia inmediata fueron puestos bajo arresto domiciliario, y Olga tuvo que tomar una decisión terrible para salvarse. Ella y su nuevo marido huyeron de Rusia a Crimea, junto con algunos otros familiares, tomando un tren especial para hacerlo. Sin embargo, no obtuvieron la libertad que buscaban. Las fuerzas locales en Crimea actuaron rápidamente cuando llegó la realeza y también pusieron a Olga y sus compañeros bajo arresto domiciliario en una de las propiedades reales. Las diversas ramas de la casa de Romanov estaban ahora bajo el control de los revolucionarios y aisladas unas de otras, pero hubo un giro más. Cuando Olga huyó de Rusia tenía más de una buena razón para hacerlo. En realidad estaba embarazada en ese momento. Tuvo un hijo llamado Tikhon cuando todavía estaba bajo el control de los revolucionarios, y sus días de maternidad temprana debieron transcurrir preguntándose qué le depararía el futuro. La respuesta fue escalofriante. La gran duquesa Olga Alexandrovna recibió una noticia inquietante. Un consejo condenó a muerte a toda la familia Romanov que vivía en Crimea, incluido su hijo pequeño, excepto que el destino aún no había terminado con ella. De repente el clima político volvió a cambiar y las fuerzas alemanas tomaron Crimea. Esto presentó una oportunidad que Olga tuvo que aprovechar con ambas manos. Durante el breve tiempo siguiente, Crimea cambió de manos varias veces y los cargos de ejecución que pesaban sobre las cabezas de Olga y su familia se perdieron en la confusión. Durante todo el alboroto, a los miembros supervivientes de la familia Romanov se les permitió escapar del país. La cuestión es que en realidad no quedaban muchos. En algún momento durante su encarcelamiento, Olga recibió un mensaje desgarrador. Su hermano, el zar Nicolás II, había sido asesinado. No hubo información oficial sobre lo que pasó con su esposa e hijos, los queridos sobrinos de Olga, pero la familia asumió lo peor, porque nunca una familia había sido perseguida tan despiadadamente. Los años 1917 a 1920 no fueron buenos para los Romanov, como señala un historiador. De los 53 Romanov que estaban vivos en 1917, se estima que solo 35 seguían vivos en 1920. Pero mientras en suelo ruso fluía la sangre de su familia, Olga tomó una decisión muy arriesgada. Después de todo esto, Olga se negó a abandonar su amado país, a pesar del gran peligro para ella y su familia, a pesar, además, de que estaba embarazada por segunda vez. Mientras estaba en la granja de un aliado, tuvo a su segundo hijo, llamado Guri, y rápidamente llegó a una conclusión desgarradora.
Aunque anhelaba quedarse en Rusia, el nacimiento de otro bebé vulnerable parece haber sacado a Olga de esa fantasía. Su país era simplemente demasiado peligroso para que un Romanov formara una familia en él. Hizo que su marido huyera de nuevo, terminando primero en un campo de refugiados donde compartían 3 habitaciones con otras 11 personas. Incluso cuando esta fase de Cenicienta acabó, no hubo un final de cuento de hadas. Finalmente, Olga y su marido y sus 2 hijos llegaron con su madre a Dinamarca. Sí, después de todo eso, Olga había terminado con la mujer de la que había intentado escapar a través del matrimonio hacía tantos años. Desafortunadamente, su madre no había cambiado. Estaba enfadada, no le agradaban los 2 hijos de Olga, que consideraba demasiado ruidosos, y odiaba tanto al marido plebeyo de Olga, Kulikovsky, que rara vez le permitía estar siquiera en la misma habitación que ella. Olga debió haber querido una opción, un plan B, una forma de escapar otra vez, y encontró una muy inquietante. Aunque la gran duquesa era en general una persona práctica, experimentó un profundo dolor por la pérdida de su sobrina favorita, Anastasia, aunque siempre esperó que no todo estuviera perdido. Después de todo, los restos de Anastasia nunca fueron encontrados. Entonces, en 1925, cuando apareció en Berlín una mujer que decía ser la princesa Anastasia, Olga tuvo que descubrirlo por sí misma. Al conocer a su amada Anastasia, Olga se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Esta mujer llamada Anna Anderson no se parecía en nada a su querida sobrina. Para colmo de males, Anderson solo sabía alemán, mientras que Anastasia hablaba con fluidez inglés y francés. Así que Olga llegó a una conclusión trágica. No era solo que Olga supiera que Anna Anderson era una impostora desde el momento en que la vio, sino que ahora finalmente tenía que admitir que Anastasia no volvería. Como dijo más tarde, salí de Dinamarca con una especie de esperanza en el corazón, salí de Berlín con toda esperanza apagada. Y como si esto no fuera suficiente, le esperaba otro giro trágico del destino. A medida que la Segunda Guerra Mundial avanzaba y las llamas alcanzaban más altura, la vida de Olga también llegó a un punto de ebullición. A raíz del conflicto, los soviéticos controlaron repentinamente una isla danesa. Y por supuesto, los soviéticos no eran precisamente partidarios de la hermana de su ex-zar. Así que Olga comenzó a preocuparse otra vez por el tema de un posible asesinato o secuestro. Y esto provocó un último gran trastorno para su pequeña familia. La familia huyó a Canadá, llegando a Ontario y viviendo posteriormente en Toronto. Luego en el más remoto condado de Halton. Sin embargo, no importaba a dónde fuera, Olga no podía escapar de la tragedia. Los últimos años de la vida de Olga fueron de silenciosa desesperación. Su marido quedó casi completamente paralizado al final y falleció en 1958, aunque no antes de que Olga vendiera las joyas que le quedaban para mantenerse a flote. En 1960 tuvo que mudarse con amigos a un humilde apartamento de Toronto encima de un salón de belleza, donde falleció en el mes de noviembre a la edad de 78 años. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.